Estaba aparcado frente a mi oficina, con el zumbido del tráfico mezclados con la estática de un largo día, cuando mi teléfono vibró con el nombre de la abuela. Sonreí al principio, sus llamadas eran poco frecuentes, pero siempre cálidas. Respondí rápidamente, esperando una charla sobre el jardín o su club de lectura. Celine, cariño, me llegó su voz, suave pero preocupada. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? Fruncí el ceño. ¿Mejor, abuela? Estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Hubo una pausa, uno de esos silencios pesados en los que sabes que las siguientes palabras cambiarán algo para siempre. Tus padres me dijeron que has estado muy enfermo. Por eso no pudiste asistir a la boda de Damián. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Se me revolvió el estómago y apreté el volante con fuerza, aunque no iba a ninguna parte. ¿Qué boda? Su respiración llenó el espacio entre nosotros. La boda de tu hermano, cariño. El fin de semana pasado. Miré por el parabrisas, mi reflejo en el cristal parecía el de un desconocido. Mi hermano se había casado. La familia se había reunido, celebrado, tomado fotos, mientras yo estaba sentado en el mismo coche, ajeno a todo. Les habían dicho a todos que estaba demasiado enfermo para asistir. Ni siquiera me habían dicho que tenía algo que hacer. La voz de la abuela tembló. Ay, Celine, de verdad que no lo sabías. Me obligué a responder, aunque tenía un nudo en la garganta. No, no sabía nada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el silencio. Entonces la abuela suspiró, con un tono de tristeza profundo. No entiendo por qué harían esto, pero pensé que debería saberlo. Nos despedimos, con su voz llena de preocupación que no pude calmar, y la llamada terminó. Me quedé allí sentado, con el teléfono flácido en la mano, el mundo a mi alrededor intacto mientras el mío se abría de par en par. No fue solo la boda. Fue la confirmación de algo que había intentado ignorar toda mi vida, que para mi familia yo era prescindible, invisible. Sentí el volante frío bajo las palmas de las manos cuando por fin encendí el motor. Mis padres no solo me habían dejado de lado, me habían mentido, me habían borrado y habían seguido como si no existiera. Conduje a casa aturdida, con la pregunta ya ardiendo en mi mente, exigiendo una respuesta. Al llegar a la puerta de mi apartamento vacío, dejé mi bolso en el sofá y me quedé sentada en silencio, mientras la llamada se repetía una y otra vez. Mi hermano se había casado y ni siquiera me lo habían dicho. No era un error, era un patrón que se repetía desde hacía años. Damián siempre había sido el centro de gravedad de nuestra familia. De niños, jugaba al béisbol y pasábamos todos los sábados en sus partidos. Papá, Richard, gritaba desde la banda como si el mundo dependiera de cada lanzamiento, mientras que mamá, Evelyn, aplaudía como si cada carrera fuera un milagro. Mis recitales de piano o mis concursos de debates recibían, como mucho, unas breves reverencias. Ese mismo desequilibrio nos acompañó hasta la edad adulta. Damián eligió la facultad de Derecho y, de repente, se convirtió en la gran promesa del apellido Calewa. Papá presumía ante cualquiera que lo escuchara de su hijo defendiendo casos ante profesores que en su día habían formado a jueces federales. Cuando me ascendieron a director de proyectos en mi bufete, un puesto que me había costado años conseguir, papá apenas levantó la vista de la sección de deportes. Incluso el piso que compré el año pasado, mi primera casa de verdad, fue descartado como un lugar para empezar. Mamá lo visitó una vez, sonriendo amablemente mientras señalaba que Damián y su prometida estaban considerando una casa adosada mucho más grande cerca del río. Su calidez se reservaba para los momentos en que había público, en la iglesia o en eventos comunitarios. Me presentó con alegre orgullo. Pero en casa, rara vez preguntaba por mi vida más allá de si por fin había encontrado a alguien. Damián se nutría de ello. Sonreía con sorna desde el otro lado de la mesa cada vez que papá comparaba sus triunfos con mi supuesta falta de progreso. Todas las conversaciones parecían girar en torno a él, sus casos, sus vacaciones, sus planes. Había aprendido a encogerme, a interpretar el papel de la hija confiable pero olvidable.
Pero esa noche, sentada sola en mi apartamento, supe que algo dentro de mí finalmente se había roto. Su silencio en torno a la boda de Damián no era solo otro desaire, era la prueba de que, para ellos, yo ni siquiera formaba parte del panorama. Y ya no estaba segura de poder seguir fingiendo. Me senté en el borde de la cama, todavía conmocionada por la llamada de la abuela. Cuando desbloqueé mi teléfono y abrí Instagram, rara vez lo usaba, algo dentro de mí necesitaba una prueba. Tal vez la abuela se había equivocado. Tal vez había habido una pequeña ceremonia a la que realmente no debía asistir. La primera imagen que vi destrozó esa esperanza. Damián estaba de pie bajo un elaborado arco de rosas blancas, con un traje a medida que le ceñía los anchos hombros. A su lado, su novia brillaba con su encaje y su velo reflejaba la luz del sol como cristal hilado. Mi padre, Richard, acompañó a Damián con orgullo por el altar, como si fuera su propio triunfo. Me desplacé con un nudo en la garganta. Allí estaba Evelyn, con lágrimas corriendo por sus mejillas durante los votos. Las fotos de la recepción mostraban candelabros de cristal, un salón lleno de mesas redondas cubiertas de seda y un pastel gigantesco que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Reconocí rostros de todos los rincones de mi vida, vecinos de la infancia, primos lejanos de 3 estados de distancia, los compañeros de golf de papá, los amigos del club de lectura de mamá, gente que no había visto en años, brindando y sonriendo. ¿Y yo? No estaba en ninguna parte. No era una ceremonia íntima con espacio limitado. Era un espectáculo, 100 invitados al menos, quizá más. Se habían esforzado por invitar a casi todos sus conocidos. A todos menos a mí. Se me revolvió el estómago mientras seguía desplazándome. Cada golpe era un nuevo golpe. Vi a Damián en la pista de baile, a Evelyn riendo a su lado, a Richard dando un discurso con una copa de champán en la mano. Sus rostros estaban iluminados de alegría, sin rastro de culpa, como si yo nunca hubiera estado destinado a estar entre ellos. No fue olvido. No fue un malentendido. Fue deliberado. Colgué el teléfono y miré fijamente la habitación a oscuras, con una verdad oprimiéndome con más fuerza que cualquier otra que hubiera cargado antes. No me habían ignorado, me habían borrado. Y necesitaba saber por qué. El camino a casa de mis padres se desvaneció entre destellos de farolas y furia. Apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos, pero no aflojé. Para cuando llegué a la entrada, corría a pura adrenalina. Ni siquiera llamé. Empujé la puerta principal como siempre lo hacía, con el pecho ardiendo de ira. Celine. La voz de mi madre llegó desde la cocina. Apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. Su sonrisa se desvaneció al verme. No es domingo. ¿Qué pasa? ¿Sabes exactamente qué pasa?, dije con un tono más agudo de lo que pretendía. ¿Por qué no me invitaron a la boda de Damián? Su rostro palideció. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, como si buscara una excusa. Finalmente, murmuró, pensamos que no querrías una gran multitud. ¿Nunca te han gustado ese tipo de eventos? Mi risa fue amarga. ¿Decidiste por mí? ¿Me dejaste fuera de la boda de mi propio hermano porque supusiste que no la disfrutaría? Se oyeron los pasos de papá detrás de mí. Richard salió de la sala con expresión molesta. ¿A qué vienen tantos gritos? Me volví hacia él. Dime por qué no me invitaron. Miró a mamá y luego a mí, con la mandíbula apretada. ¿De verdad quieres la verdad? Sí, dije con voz temblorosa pero firme. Damián tiene su vida resuelta, dijo con sequedad. Es abogado. Tiene éxito. Se va a casar con alguien a su altura. Si hubieras estado allí, ¿qué habrías dicho? Te habrías visto patética. Las palabras me atravesaron. Por un segundo, no pude respirar. La voz de Damián llegó desde lo alto de las escaleras. Bajó con paso tranquilo, ajustándose los gemelos. De verdad, Celine, habría sido incómodo. Todo el mundo sabe que no encajas en ese mundo. Algo dentro de mí se quebró. Entonces no esperes una invitación a la mía. Hubo un silencio momentáneo.
Entonces papá rió entre dientes, negando con la cabeza. Habla en serio. Nunca te casarás. No le respondí. No hacía falta. Me di la vuelta y salí por la puerta. Sus risas me siguieron en la noche mientras me prometía que se arrepentirían de haberme subestimado. La noche después del enfrentamiento, me quedé despierta en mi apartamento, mirando al techo, con sus palabras resonando en mi cabeza, patética, incómoda, nunca te cases. La ironía era casi insoportable. Sabían tan poco de mí, pero habían juzgado mi valor como si fueran expertos en mi vida. Nunca preguntaron por mi trabajo, nunca les importó lo suficiente como para notar las largas noches que dedicaba a los proyectos. Cuando me ascendieron a director de proyectos el año pasado, lo celebré solo con una copa de vino. Quería compartir la noticia, pero cuando lo mencioné en la cena del domingo, Damián me interrumpió con otra de sus historias y el momento se esfumó. Incluso cuando compré este apartamento, mi primera vivienda, algo que me costó años comprar, mis padres lo descartaron como un lugar para empezar. Nunca volvieron después de esa primera visita. La casa adosada de Damián era más impresionante, dijeron. Pero de lo que realmente no sabían nada era de Julián. Nos conocimos en la universidad, dos amigos que cursaban programas paralelos y nos animábamos mutuamente a superar los interminables exámenes. La vida nos separó durante unos años hasta que lo reencontré en la empresa donde ahora trabajo. Ya ocupaba un puesto de liderazgo, era refinado y seguro de sí mismo. Más tarde, supe por qué. Su padre era el dueño de la empresa, un hombre cuyo nombre resonaba en todas las juntas directivas de la ciudad. Julián nunca me dominó. Valoraba el trabajo duro, respetaba mi independencia y me quería de una forma que nunca había conocido en casa. Hace 6 meses, me pidió matrimonio. Desde entonces, he llevado su anillo todos los días, un anillo que mi familia nunca notó. Lo mantuvimos en secreto, respetando la privacidad de su familia y mi propia necesidad de paz. Pero cuando le conté a Julián sobre la confrontación, me tomó la mano con firmeza y dijo, entonces elegimos quien merece estar en nuestras vidas. Sus palabras se asentaron en mí como un ancla, y por primera vez, me sentí lo suficientemente firme como para imaginar un futuro sin ellos. Una vez tomada la decisión, planificar nuestra boda se convirtió en una alegría silenciosa. La madre de Julián sugirió una antigua finca en Nueva Inglaterra, un lugar con muros de piedra cubiertos de hiedra y jardines que parecían salidos de un sueño. Su familia se ofreció a cubrir los gastos, insistiendo en que querían que el día fuera hermoso sin ser una carga para nosotros. Por primera vez en meses, me permití imaginarme caminando hacia el altar donde me querían. Mantuvimos la lista de invitados reducida, solo 30 nombres, mi abuela, que siempre había sido un faro de luz, mi tía y mis primos, los únicos familiares que habían estado ahí sin condiciones, y un puñado de amigos que me conocían no como una ocurrencia tardía, sino como una persona digna de ser celebrada. No se trataba de números. Se trataba de pertenencia. Aún así, la pregunta persistía como una sombra, ¿debería invitar a mis padres? El pensamiento me daba vueltas a altas horas de la noche. Pero entonces recordé su risa, la voz de mi padre declarando que nunca me casaría, la sonrisa de Damián como si mi vida nunca estuviera a la altura. El dolor seguía siendo demasiado fuerte. No podía arriesgarme a dejar que envenenaran el único día que se suponía sería mío. Entonces llegó la llamada. El número de Evelyn apareció en mi pantalla una noche. En contra de mi buen juicio, contesté. Celine, dijo rápidamente, casi sin aliento. Tu abuela mencionó algo. ¿De verdad te vas a casar? Por favor, dime que estamos invitados. Somos tus padres. Merecemos estar allí. Sus palabras pudieron haber tenido peso en el pasado, pero ahora sonaban huecas. En la boda de Damián dejaste claro cuál es mi lugar en esta familia, le dije con tono sereno. No volveré a abrir la puerta solo porque ahora te conviene. Se hizo un silencio al otro lado, seguido de una respiración entrecortada. Te arrepentirás de esto, susurró. Terminé la llamada con una opresión en el pecho, pero con una determinación inquebrantable. La boda seguiría adelante sin ellos, y quizá, por primera vez en mi vida, yo también.
La noticia no tardó en correrse. No se lo había dicho directamente a mis padres, pero la familia tiene una forma de difundir las noticias más rápido que cualquier titular. En una semana, el nombre de Damián iluminó mi teléfono. En contra de mi buen juicio, contesté. Así que es verdad, dijo sin saludar, con un tono divertido. ¿Te vas a casar? ¿Dónde? ¿En Celine, en una barbacoa en el jardín? ¿Quizás en el salón de veteranos de guerra de la calle? No mordí el anzuelo, pero mi silencio fue suficiente respuesta. Se rió entre dientes y colgó, dejando el insulto flotando en la habitación como humo. Unos días después, escuché las voces de mis padres cuando mi abuela dejó el teléfono en altavoz sin querer durante nuestra llamada. Mi padre murmuraba de fondo, probablemente no pueda permitirse nada de verdad. Quizás un juzgado con flores de plástico. Evelyn añadió algo más suave, pero no menos mordaz, es vergonzoso, de verdad. La boda de Damián fue un acontecimiento. La suya será pequeña. Terminé la llamada cortésmente, pero las palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Por primera vez desde que Julian me propuso matrimonio, me asaltaron las dudas. ¿Estaría mi boda a la altura? ¿La verían como algo inferior, como una prueba de todo lo que mis padres creían de mí? Esa noche, Julián me encontró sentada a la mesa de la cocina, mirando sin rumbo fotos de recepciones elaboradas. Me puso las manos en los hombros y se acercó. Estás pensando en ellas otra vez, ¿verdad? Intenté negarlo, pero las lágrimas en mis ojos me traicionaron. ¿Y si tienen razón? ¿Y si nuestro día es una pálida sombra del suyo? Julián me inclinó la barbilla hasta que lo miré a los ojos. Nunca entenderán lo que estamos construyendo. Nuestra boda no se trata de espectáculo, se trata de nosotros, las personas que realmente importan. Eso vale más que cualquier salón de baile o lámpara de araña. Sus palabras me tranquilizaron. Ya no buscaba su aprobación. Estaba eligiendo algo que no podían medir ni burlarse. Y sabía que, tarde o temprano, se darían cuenta de lo equivocados que estaban. La finca resplandecía como un cuento de hadas. Faroles colgaban de los árboles, luces de colores se extendían a lo largo de los arcos de piedra, y los jardines se extendían con un suave resplandor bajo el cielo del atardecer. Al caminar hacia el altar, el rostro de mi abuela estaba bañado en lágrimas, su sonrisa temblorosa pero radiante. Mi tía juntó las manos como si hubiera esperado toda su vida verme así. Los ojos de Julián no se apartaron de los míos. Por primera vez en años, me sentí plenamente reconocida, no como la hija o la hermana de alguien, sino como yo misma, digna, amada y elegida. Cuando pronunciamos nuestros votos, apenas noté a los invitados detrás de nosotros, aunque podía oír a mis primos llorar en silencio. Era el tipo de intimidad con la que había soñado, pero que nunca pensé que merecería. La cena se sirvió en el jardín bajo una hilera de luces. Mi tía se puso de pie y pronunció un discurso, con la voz entrecortada al hablar de resiliencia, de cómo el amor no se mide por grandes gestos, sino por una fe silenciosa. Mis primos me rodearon, ajustándome el vestido, tomándome fotos, haciéndome reír hasta que me dolieron las mejillas. Pensé que podría sentir el dolor de la ausencia, pero en cambio, solo había paz. Sus sillas nunca debieron estar aquí. Su ausencia no era una herida, era un regalo. Más tarde, vi el brillo de los teléfonos mientras mis primos subían algunas fotos a internet. No me importó, ya no me escondía. Para cuando nos escabullimos para nuestro primer baile, sabía que esas fotos viajarían lejos, más lejos de lo que jamás hubiera querido enviarlas. Y sabía que, con el tiempo, Richard, Evelyn y Damián las verían, la boda que, según decían, nunca tendría, la vida que, según afirmaban, no podría construir, desarrollándose sin ellos. La mañana después de nuestra boda, mi teléfono se iluminó como una alarma, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes, todos de mis padres y Damián. Cada mensaje era más furioso que el anterior. Evelyn me acusó de traición, escribiendo largos párrafos sobre cómo una hija nunca debe avergonzar a su familia. El tono de Richard fue más duro. Afirmó que los había humillado al casarme con alguien poderoso sin incluirlos, que la gente del club de campo ya estaba hablando.
Luego vinieron las publicaciones públicas. Evelyn inundó Facebook con historias que se presentaban como la madre herida, abandonada por su hija ingrata. Incluso escribió que Richard tenía el corazón roto porque no me había acompañado al altar. Desconocidos y conocidos comentaron con compasión, sin saber nunca la verdad. Quizás yo lo hubiera ignorado, pero el padre de Julián no. Me llamó a su oficina una noche, con el rostro serio. «Esto se acaba ahora», dijo. Esa noche, él mismo llamó a mis padres. Nunca escuché toda la conversación, pero sé que les dijo que si no paraban, se aseguraría de que todos supieran que me habían excluido de la boda de Damián. En cuestión de horas, las publicaciones desaparecieron. Las llamadas cesaron. Silencio, por fin. Duró solo unos meses. Entonces, Recursos Humanos me pasó un currículum con el nombre de Damián en la parte superior. Me había puesto como referencia, como si nuestra experiencia no existiera. Me negué. 2 días después, apareció en mi apartamento, alzando la voz. «Eres mi hermana. Se supone que debes ayudarme». Lo miré con calma. Se supone que la familia ayuda a la familia. ¿Dónde estaba eso cuando me dejaste fuera de la tuya? Su cara se sonrojó, pero no me moví. Esta vez, fue él quien se fue sin nada. Los meses transcurrieron a un ritmo tranquilo y, por primera vez en años, mi vida se sentía estable. Cuando supe que estaba embarazada, la alegría sustituyó el viejo dolor que sentía. Al principio no se lo dije a nadie, excepto a mi abuela. Lloró por teléfono, con la voz temblorosa de emoción. «Serás una madre maravillosa, Celine», dijo. Y le creí. Unas semanas después, llegó un paquete a mi puerta. Dentro había unos patuquitos de bebé tejidos y una foto de Evelyn sentada en su sillón con lana en el regazo. No había ninguna nota, solo el mensaje tácito, una rama de olivo disfrazada de sentimiento. Poco después, vi su publicación en línea. Había escrito sobre lo emocionada que estaba de convertirse en abuela de los bebés de sus 2 hijos, como si la historia se hubiera reescrito. Llovieron los comentarios, felicitándola y elogiando la alegría de la familia. Para el mundo, ella representó el papel de una madre orgullosa y amorosa. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en el estómago. Quizás lo decía como paz. O quizás era solo otra actuación, otra forma de reclamarme públicamente mientras ignoraba lo que realmente se había roto. La verdad me oprimía, no sabía si podrían cambiar, pero sí sabía que no me doblegaría más. No buscaría su aprobación ni les daría acceso a mi hijo solo por la sangre. Si querían estar en esta nueva vida, tendrían que demostrar que pertenecían. Cerré la laptop y apoyé la mano en la pequeña curva de mi vientre. Por fin comprendí lo que mi familia no me había enseñado: la sangre te une, pero el respeto y el amor te hacen familia. Y ya no me conformaba con menos.